BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew chapter 12. Vamos a buscar una bendición. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Matthew chapter 12, Mateo, capítulo 12, verse 26 through 30. versículos del 26 al 30. This is Messianic lesson number 1037. Can you prove you are with Him? Esta es lección mesiánica. Esta es lección mesiánica 1037 y es titulada Prueba que estás con Él. Messianic lesson number 1037 is entitled, Can you prove you are with Him? Esta es lección mesiánica 1037 y es titulada Puedes probar que estás con Él. We're going to have a synopsis, and then we'll go to the verses that we're going to go through in our study today. Amén. Vamos a tener un sinopsis, luego vamos a estar viendo los versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. It says, Shemot Exodus 12, verse 12, For that night I will pass through the land of Egypt, kill all the firstborn in the land, both men and animals, and I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. He is going to execute judgment, and that judgment will be complete. Can you prove to Elohim that you are truly worshiping Him? If you had to prove this in court, will there be enough evidence to convict you of worshiping Elohim? It says in Psalm 150, verse number 6, Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Everyone was created to worship. The question today is, who do you really worship? Is it the gods of Egypt or the King of heaven? Prove it one way or the other. Sinopsis. Éxodos capítulo 12, versículo 12. Porque esta noche pasará por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tantos hombres como animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Él va a ejecutar juicio a él, y ese juicio será completo. ¿Puedes probarle a Elohim que realmente lo estás adorando a Él? Si tuvieras que probar esto en la corte, ¿habría suficiente evidencia para condenarte por adorar a Elohim? Dice Salmos 150, versículo 6, que todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. Todos fuimos creados para adorar. La pregunta hoy es, ¿a quién adoras realmente? ¿A los dioses de Egipto o al Rey del cielo? Demuéstramelo de una forma u otra. Amen. Amen. The verses that we're going to go through are Matthew chapter 12, verse 26 through 30. It says, prove you are with Him. Shemot Exodus 12, verse 11 through 14. I will execute judgment against all the gods of Egypt. Psalm 150, verse 1 through 6. Let everything praise Jehovah. Revelation 16, verse 1 through 6. They deserve it. Shemot Exodus chapter 7, verse 15 through 17. Water turned in blood. Revelation 16, verse 1 through 4. Rivers and springs of water, they turned to blood. Shemot Exodus chapter 8, verse 1 through 4. Frogs to come up into the land of Egypt. Revelation 16, verse 12 through 14. Frogs in war. Shemot Exodus chapter 8, verse 16 through 19. The third plague, gnats. Revelation 9, verse 1 through 6. Like a scorpion.
Versículos del día de hoy. Matiahu, capítulo 12, versículos del 26 al 30. Prueba cómo estás con él. A Shemot, Éxodos, capítulo 12, versículos del 11 al 14. Ejecutará mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Salmo 150, del versículos al 1 al 6. Que todo alabe a Jehová. Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 1 al 6. Lo merecen. Shemot, Éxodos, capítulo 7, versículos del 15 al 17. Agua convertida en sangre. Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Ríos y manantiales de agua y se convierten en sangre. Shemot, Éxodos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Éxodos, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y versículos 19. Éxodos capítulo 8, versículos del 20 al 23, la tercera plaga, piojos. Apocalipsis, versículos del capítulo 9, versículos del 1 al 6, como un escorpión. Okay, let's go to Matthew chapter 12, verse 26 through 30. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 26 al 30. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. So how can his kingdom survive? Besides, if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your people drive them out? So they will be your judges. But if I drive out demons by the Spirit of Elohim, then the kingdom of Elohim has come upon you. Or again, how can someone break into a strong man's house and make off with his possessions, unless he first ties up the strong man? After that he can ransack his house. Those who are not with me are against me, and those who do not gather with me are scattering. Amen? Amen. Our key verse that we're going to be looking at is verse number 30. Nuestro verso clave que vamos a estar viendo hoy es el verso número 3. Those who are not with me are against me, and those who do not gather with me are scattering. Amen? Amen. This verse is very important. El versículo clave es el número 30. Es verse 30, right, Rabbi? Yes, verse 30. I'm sorry. Es versículo número 30. Okay. Let's read verse 30 again. Vamos a leer el versículo número 30 nuevamente. Those who are not with me are against me, and those who do not gather with me are scattering. Amen? Amen. This is our key verse for what we're going to be learning today. Este es el versículo clave para lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. How would you prove that you're with the Messiah? ¿Cómo es que tú puedes comprobar que tú estás con el Mesías? How would you prove that? ¿Cómo es que tú puedes comprobar eso? How would you prove that you're not against him? ¿Y cómo tú puedes comprobar que tú no estás en contra de él? And can you prove that you're with him? ¿Y acaso tú puedes comprobar que tú sí estás con él? If you were to go to court, Si tú tienes que ir a corte, which you will be going to court, que tú sí vas a estar yendo a corte, according to the book of Revelation chapter 20, de acuerdo con el libro de Revelación, capítulo 20, you're going to have to prove that you are with Messiah. tú vas a tener que comprobar que tú estás andando con el Mesías. Is it just that you have to do certain things, or is it much more? No es tan solo que tú tienes que hacer ciertas cosas o es mucho más que eso. Is it more than just following the laws? ¿Acaso es más que seguir las leyes? Because then most of the Jews will be in heaven. Porque entonces la mayor parte de los judíos estarían en el cielo. Even the Jews in Messiah's time. Inclusive los judíos en el tiempo del Mesías. They had the temple. Ellos tenían el templo, They had a priesthood. tenían, a los sacerdotes, They had offerings. tenían las ofrendas. But why did God have them destroyed? Pero ¿por qué Dios los destruyó? Let's read verse 30 again. Vamos a leer nuevamente el versículo número 30. Those who are not with me are against me, and those who do not gather with me are scattering. Amen? Amén. How do you prove that you are with Messiah? ¿Cómo es que tú puedes comprobar que tú estás caminando con el Mesías? It's about love. Se trata de amor. Can you see love? Tú puedes ver el amor, Can you touch love? puedes tocar el amor. Love is something that's inside of us. El amor es algo que se encuentra dentro de nosotros. Love is what brought Yeshua down. El amor fue quien trajo a Yeshua hacia la tierra. With that sound like he was on the Starship Enterprise. Con sonido en la parte de atrás y todo. The Father beamed Yeshua down. El padre con un rayo láser envió a Yeshua. Before Messiah left heaven, Antes que el Mesías dejara el cielo,
He knew what was going to happen to him. Él sabía lo que le iba a suceder a él. But what held him to the cross? Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo a él en la cruz? People say the nails held him to the cross. Las personas dicen, bueno, los clavos que utilizaron lo estaban aguantando en la cruz. No, because Yeshua could have broken off the cross, correct? No, porque Yeshua pudo haber destrozado la cruz. He said he gave his life freely. Él dijo que él dio su vida libremente. Why would he give his life for us? ¿Por qué él daría su vida por nosotros? Because he loved us. Porque él nos ama. And he still loves us to this day. Y aún nos ama hasta el día de hoy. Do you really love Messiah? ¿Acaso tú realmente amas al Mesías? Are you willing to give up everything to follow him? ¿Acaso tú estás dispuesto de dar todo para seguirlo a él? Can you prove that you're willing to do that? ¿Acaso tú puedes comprobar eso? Because it says in verse 30, Porque dice en el versículo número 30, those who are not with him are against him. aquellos que no están con él están en contra de él. Is it enough just to follow the law? ¿Acaso es suficiente en seguir las leyes? Or is it much, much more? ¿O acaso es mucho, mucho más? What does John 3:16 say? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? It says, for God so loved the world. Let's Digo, stop there. Dijo, porque así porque Dios amó al mundo That he gave his son. que envió a su hijo primogénito. Now, did the son go willingly? ¿Acaso Yeshua vino por su libre albedrío? Yes, Yeshua says, I lay down my life. Sí, él dijo que sí, que él vino por su libre albedrío. Sí. Are you willing to do what it takes to follow Yeshua? ¿Acaso tú estás dispuesto en hacer lo que tienes que hacer para seguir al Mesías? Because we can do offerings. Porque podemos hacer ofrendas, We can follow the law. podemos seguir la ley, You can grow a beard. puedes dejarte crecer la barba, You can do all the things on the outside. puedes hacer todas las cosas que están afuera en la superficie, afuera. But what is love? Pero, ¿qué es el amor? You know what I see love is? Ustedes saben lo que yo veo que es amor. You ever see an old married couple? Ustedes han visto una pareja casada de muchos años, And they've been married for years and years and years. que ellos han estado casados por años, años y años, And they still walk down the street and they're holding hands. y cuando están caminando por la calle se están aguantando las manos. And they don't even have to speak with one another. Y ellos no tienen que hablar uno con el otro, But there's love there. pero ahí se encuentra el amor, Because they've given themselves to each other. porque ellos se han dado uno al otro. And they don't look like they once looked when they were young. Y ya ellos no se ven como se veían cuando eran jóvenes. But they may have put on a few pounds. Quizás han engordado un poco, They may have lost their hair. quizás han perdido el pelo, They may look a lot older. quizás se vean mucho más mayor, But there's that love that's there. pero ahí está el amor. And they chose each other. Y ellos escogieron uno al otro And they've never left each other's side. y nunca se han separado. That's what love is real. That's what love is about. De eso se trata el amor. And that's why the Father gave his son. Y por eso fue que el Padre entregó a su Hijo. There's another account in the scriptures, right? Hay otra historia en las Escrituras, In Genesis 22, en Génesis capítulo 22. Abraham gave up Isaac. Abraham estaba dando a Isaac. Now let's focus on Yitzhak for a second. Ahora vamos a enfocarnos un poco en Isaac. Yitzhak was much younger than his father. Isaac era mucho más joven que su padre. His father was over 100 years old. Su padre tenía más de 100 años. And Yitzhak went with him willingly. Isaac fue con él por su libre albedrío. Now picture your Yitzhak. Ahora imagínense a Isaac And you've been put on the stone, y te pusieron en la piedra, on top of the wood. encima de la madera. And you're this young kid. Y tú eres un chico joven And your dad takes out a knife. y tu padre saca un cuchillo Your dad has tied your hands together. y tu padre te ha amarrado tus manos. It doesn't say he tied his feet. No dice que le amarró los pies. And his father lifts up the knife to take his life. Y el padre levanta las manos para tomar la vida de su hijo. Did he get up and run? ¿Acaso él se levantó y se fue corriendo? No, he was willing to die for his father. No, él estaba dispuesto a morir por su padre. Now that is a picture of Messiah.
Ahora, esa es una foto del Mesías. But Yitzhak loved his father so much, Pero Isaac amaba a su padre tanto and he showed that love in that account, y le mostró el amor a su padre en esa historia. willing to give his life because he loved his father. Estaba dispuesto a dar su vida porque él ama a su padre. So are you with Messiah? ¿Acaso tú estás con el Mesías? Let's read Matthew 12, verse 30 again. Vamos a leer a Mateo en versículo 30 nuevamente. Those who are not with me are against me, and those who do not gather with me are scattering. Amen? Amén. How do you prove to him that you're really with him? ¿Cómo es que tú le compruebas a él que tú realmente estás con él? How do you prove that you don't worship other gods? ¿Cómo es que tú le compruebas a él que tú no estás adorando a otros dioses? Inside, how do you prove it to Elohim that inside you don't worship other gods? ¿Cómo es que tú le muestras a Elohim que en lo más profundo dentro de ti tú no estás adorando a otros dioses? Now let me ask you a question. Ahora déjame hacerte la siguiente pregunta. Is there a law that tells you what to do ¿Acaso hay una ley que te dice qué es lo que tú tienes que hacer with somebody who covets? con una persona que está codiciando? What do you do with a person who covets? ¿Qué es lo que tú haces con una persona que está codiciando? I mean, if you commit adultery, we have a law that says what you to do with that person, right? Como por ejemplo, si una persona comete adulterio, la ley nos dice lo que tenemos que hacer con esa persona. Do we have a law that says what you do with somebody just thinking about it? ¿Tenemos una ley con una persona que solo está pensando en adulterio? Rabbi Will says it'd be hard to know it. Rabbi Will dice que sería muy difícil saberlo. Only God's going to know. Tan solo Dios lo va a saber. So how can you prove that you are with God? Entonces, ¿cómo tú puedes comprobar que tú estás andando con Dios? On Messiah's team. En el equipo del Mesías. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Because it depends where you're going to live in your next life. Porque depende a dónde tú vas a vivir en tu próxima vida. Everybody's going to have their day in court. Todo el mundo va a tener un día en la corte. And in that court proceeding, Y en esa corte, en ese procedimiento, you're going to have to prove that you are with Messiah. tú vas a tener que comprobar que tú sí estuviste andando con el Mesías. If you're going to live in the Father's house, Si tú vas a vivir en la casa del Padre, you got to show him that you don't worship any other gods here in this life. tú tienes que mostrarle que tú en esta vida no estuviste adorando a otros dioses. And it's not just about showing up to Shabbat. Y no es tan solo tú venir todos los sábados a Shabbat. What it is about De lo que se trata is desire to come to Shabbat. es el deseo de venir al Shabbat. Because there are many Orthodox Jews that don't know Messiah Porque hay muchos judíos ortodoxos que no conocen al Mesías, that show up every week for Shabbat service. que van todos los días al servicio del Shabbat. But it's about love. Pero se trata de amor. It's about wanting to be there. Se trata es que tú quieras estar ahí. That's what love is about. De eso se trata el amor. I want to be with my wife until my last breath. Yo quiero estar con mi esposa hasta mi último suspiro. And that's why being obedient to the law is only one part. Y por eso es que ser obediente a la ley es tan solo una parte. Because you have to prove to Elohim that you deserve to be in heaven. Porque tú le tienes que comprobar a Elohim que tú te mereces estar en el cielo. You have to prove to him that you worship only him in this life. Tú tienes que probarle a él que tú tan solo lo adoras a él en esta vida. Many people say, I worship Elohim. Muchas personas dicen que yo adoro a Elohim. That might be true. Eso puede que sea verdad. But is it 100% true? Pero ¿acaso eso es 100% real? Because as we're getting ready for Pesach, Porque así como nos vamos preparando para la Pascua judía, what is Passover all about? ¿de qué se trata el Pesach, la Pascua? It's about leaving slavery, right? Se trata de salir de la esclavitud. Now you're a slave all your life. Ahora, eres un esclavo toda tu vida. Do you think there was anybody that didn't want to leave slavery? ¿Acaso hubieron algunas personas que no querían dejar la esclavitud? I don't think there was anybody that wanted to be left behind. Yo no creo que había una persona que quería ser dejada atrás. But what happens really after that Pero lo que sucede realmente después de eso is what you really shows your love. es lo que realmente muestra tu amor. Do you really want to walk with God? ¿Realmente tú quieres caminar con Dios? Do you desire to walk with him?
¿Acaso tú deseas caminar con Dios? Do you desire to know everything there is about Him? ¿Acaso tú deseas todo lo que tiene que ver con Dios? Not because you have to, No porque tienes que hacerlo, because you love Him. sino porque tú lo amas a Él. And that's what Pesach is really about. Y de eso se trata la Pascua judía. Because I grew up as a Jew, Porque yo crecí como un judío and I really didn't want to do any of the holy days. y yo realmente no quería participar en ninguno de los días santos. But once I accepted Yeshua as my Messiah, Pero a la vez que yo acepté a Yeshua como mi Mesías, then the holy days took a whole nother understanding. luego los días santos comencé a verlos y a entenderlos de una manera distinta. Because I began to love God like never before. Porque comencé a amar a Dios como nunca antes yo lo había hecho. So how do you prove that you love God? Entonces, ¿cómo es que tú compruebas que tú amas a Dios? What did Jehovah do leading up to the Pesach? ¿Qué fue lo que hizo Jehová así como se iba aproximando la Pascua? What did he do to all those Egyptians? ¿Qué fue lo que le hizo a todos esos egipcios? Did you ever ask yourself this? ¿Acaso nunca te has hecho la siguiente pregunta? What were the plagues all about? ¿De qué se trataban todas las plagas? What was God doing ¿Qué estaba haciendo Dios with each plague? con cada plaga? Why were there 10 plagues and not 15? ¿Por qué hubieron 10 plagas y no 15? Why were there 10 instead of 7? ¿Por qué hubieron 10 en vez de 7? Why did they happen in that order? ¿Y por qué tomaron este lugar en de esa manera? And does this matter to us today? ¿Y acaso eso nos importa hoy, en el día de hoy? All right, turn to Exodus, Shemot Exodus chapter 12. Vamos al libro de Éxodos, capítulo 12. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Or another boring lesson? Exodus 12, verse 11 through 14. Vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 12, versículos del 11 al 14. Here's how you are to eat it, with your belt fastened, your shoes on your feet, and your staff in your hand. You are to eat it hurriedly. It is Jehovah's Pesach. For that night I will pass through the land of Egypt. I will kill all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals. And I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. The blood will serve you as a sign marking the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you. When I strike the land of Egypt, the death blow, I will not strike you. This will be a day for you to remember and celebrate as a festival to Jehovah from generation to generation. You are to celebrate it by a perpetual regulation. Amen? Amén. Let's go back to verse 14. Vamos de vuelta al versículo número 14. This will be a day for you to remember and celebrate as a festival to Jehovah from generation to generation. You are to celebrate it by a perpetual regulation. Amen? Amén. This verse tells all who follow Elohim, Esto primeramente nos dice que tenemos que seguir a Elohim, both the Jews and the Gentiles. todos los judíos y los gentiles. It is required of you to celebrate this holy day to Jehovah. Es un requerimiento que tú tienes que celebrar este día para Jehová. So whether you're a Jew or a Gentile, Así seas judío o gentil, if you're grafted in, si has sido injertado, then you are required to do this holy day. entonces se requiere de ti que tú participes de este día santo. You're required to celebrate this day. Se requiere de que tú participes y celebres este día. Now the key about this is in verse 14. Ahora, la clave de esto en el versículo número 14 It says who the day is for. dice claramente para quién es el día. This day is to celebrate to Jehovah. Este día es para ser celebrado para Jehová. Now let's look at the word regulation. Ahora vamos a ver la palabra regulación. In some of your Bibles it might be the word ordinance. En alguna de sus Biblias puede ser la palabra ordenanza. It's H2708. It's chuchah, statute, ordinance, limit, enactment, something prescribed. La palabra reglamento, ordenanza, es H2708. Es estatuto, ordenanza, límite, promulgación, algo prescrito. Verse 14 is telling us Versículo 14 nos está diciendo that we have to do this. que nosotros tenemos que hacer esto, We have to do this enactment. que tenemos que hacer esto, reactuar todo esto. Now, a lot of people, a lot of Jewish people, Muchas personas, los judíos, as I did it as a kid,
como yo lo hice cuando yo era un niño pequeño. We sort of told the story, Nosotros decíamos más o menos la historia, but it really didn't mean much to me until I accepted Messiah. pero realmente la historia no significaba nada para mí hasta que yo acepté al Mesías. But it should mean more to everybody. Pero eso debe de significar más para todo el mundo. Because Jehovah's saying this is a day to me. Porque Jehová está diciendo que este es un día para mí. And if you love him, Y si tú lo amas, you should want to do it. tú tienes que tener ese deseo de querer hacerlo. Even as a Gentile, if you know Messiah, Inclusive como un gentil, si tú conoces al Mesías. what was the Last Supper? ¿Cuál fue la última cena? It was a Passover meal. Fue una Pascua judía. And what did Yeshua say? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Do this in remembrance of me. Hagan esto en memoria de mí. So you're to do the Passover. So tienes que hacer la Pascua, Not that you have to. no que porque tú tienes que hacerlo, You should want to. es porque tú quieres hacerlo. You should desire to. Tienes que tener ese deseo profundo, Because all of us were slaves. porque todos nosotros fuimos esclavos. There was nobody that was not a slave. No había ni una persona que no era esclavo. You were a slave to sin before you knew Messiah. Todos nosotros éramos esclavos del pecado antes de conocer al Mesías. And before that, the Father sent his Son. Y antes de eso, el Padre envió a su único Hijo. And he released us from sin. Y Él nos liberó del pecado. So you're doing this thing that's prescribed. So, estás haciendo esto, algo que fue preescrito, It is an enactment. que estamos reactuando. And we're to do this because we love Elohim. Tenemos que hacer esto porque nosotros amamos a Elohim. Look at verse 14 again. Miren el versículo 14 nuevamente. This will be a day for you to remember and celebrate as a festival to Jehovah. From generation to generation, you are to celebrate it as a perpetual regulation. Amen? Amén. Now, this is not up for debate. Ahora, esto no es para debatir. What do I mean by that? ¿Y a qué me refiero a eso? That the Messiah would not want us to do this? Que el Mesías no quiere que nosotros hagamos esto. The Messiah would never disrespect his father like that and say you did not have to do this. El Padre, el Mesías nunca va a faltarle el respeto a su Padre diciendo que ya no tenemos que hacer esto. The Messiah would never disrespect his father El Mesías nunca va a faltarle respeto a su Padre. and say this is no longer valid, we don't have to do this any longer. Y va a decir que esto ya no es válido y ya no lo tenemos que hacer más. Now, if you're keeping the Pesach, you are following Elohim. Ahora, si tú estás guardando el Pesach, haciendo el Pesach, tú estás siguiendo a Elohim. But if you're not keeping the Pesach, Pero si tú no estás haciendo la Pascua, then you're one of the people found back in verse number 12. entonces tú eres una de las personas que son encontradas de vuelta en el versículo número 12. Let's go back to verse number 12. Vamos de vuelta al versículo número 12. For that night I will pass through the land of Egypt and kill all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals. I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. Amen. Amén. What do you see that there's a big difference there? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Que hay una gran diferencia. He's saying that there's gods in the land of Egypt. Está diciendo que hay dioses en la tierra de Egipto. And if you're not keeping the Pesach, Y si tú no estás haciendo la Pascua judía, then you're following one of these gods. entonces tú estás siguiendo uno de esos dioses. And the choice is yours what you want to do. Y tú tienes la opción es tuya, que es lo que tú quieres hacer. Look at verse number 12 again. Miren el versículo número 12 nuevamente. For that night I will pass through the land of Egypt. I will kill all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals, and I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. Amen. Amén. What's he going to do? ¿Qué es lo que él va a hacer? He's going to execute all these plagues in Egypt. Él va a enviar todas estas plagas hacia Egipto. Now, let me ask you this question. Ahora déjame hacerte la siguiente pregunta. How did the people start following these gods? ¿Cómo fue que las personas comenzaron a seguir estos dioses? Why are they following these gods? ¿Y por qué están siguiendo estos dioses? Why do people worship other gods? ¿Y por qué las personas adoran a otros dioses? Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? We were created for one purpose and one purpose alone. Nosotros fuimos creados por un propósito y para un propósito solo. What purpose were you made for? ¿Cuál fue el propósito en el cual nosotros fuimos creados? Hold your place there. Aguanten su lugar ahí Turn to Psalm 150.
Y vamos al Salmo 150. We're going to read Psalm 150, Vamos a leer el Salmo 150, verse 1 through 6. del versículos del 1 al 6. Psalm 150, verse 1 through 6. Salmo 150, versículos del 1 al 6. This is a very important psalm. Esto es un salmo muy importante It tells you why you were created. y te dice por qué fue que tú fuiste creado. Hallelujah. Praise Elohim in his holy place. Praise him in the heavenly dome of his power. Praise him for his mighty deeds. Praise him with his surpassing greatness. Praise him with the blast on the shofar. Praise him with the lute and the lyre. Praise him with tambourines and dancing. Praise him with flutes and strings. Praise him with clanging cymbals. Praise him with loud crashing cymbals. Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Amen. Amén. Let's go back to verse number 6. Vamos de vuelta al versículo número 6. Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Que todo lo que tenga, que todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. It says, let everything. Dice todo. It didn't just say to Hebrew people. No tan solo está diciendo a las personas hebreas. It said everything that has breath. Dice todo lo que tiene aliento. Okay? That includes both Jew and Gentile. Eso incluye los dos, judío y gentil. What else has breath? ¿Y qué más tiene aliento que respira? Every animal. Todos los animales. Everything, both human and animals, was designed to praise Jehovah. Todo, los humanos y los animales fueron diseñados y creados para alabar a Jehová. Look at verse 6 again. Miren el versículo número 6 nuevamente. Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Amén. So the people in Egypt, Las personas en Egipto, were they supposed to be praising Jehovah? se supone que las personas en Egipto estuviesen adorando a Jehová. Everybody who has ever been born, Todo aquel ser humano que ha nacido, you have one job to do. tú tienes un trabajo que hacer. And you choose who you're going to do it to. Y tú escoges a quién tú vas a adorar. Your job is to praise Jehovah. Tu trabajo es de adorar a Jehová. So how do we start praising other gods? Entonces, ¿cómo es que nosotros comenzamos a adorar a otros dioses? You're saying, I never praised another God. Tú vas a decir, no, yo nunca he adorado a otro Dios. If you're not doing what the Father told us to do, Si tú no estás haciendo lo que el Padre nos dijo que hiciésemos, then you are serving another God. entonces tú sí estás sirviendo a otro Dios. Was anybody ever like that before they knew Messiah? ¿Acaso alguno de nosotros era así antes de conocer al Mesías? I was. Yo lo era. Okay, you can be praising yourself. Tú puedes estarte adorando a ti mismo. You can be praising other people. Puedes estar adorando a otras personas. But you're supposed to praise Jehovah. Pero se supone que tú estés adorando a Jehová. And hallelujah means praise unto Jehovah. Y aleluya, todo tiene que ser la adoración para Jehová. Let's look at verse 6 again. Vamos a ver el versículo número 6 nuevamente. Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Amen. Amén. Let's focus on the word breath. What does that word mean in Vamos a Hebrew? enfocarnos en la palabra aliento. Breath is H5397. It's neshama. It means number 1, breath, spirit. Number 2, breath of God. Number 3, breath of man. Number 4, spirit of man. La palabra aliento es H5397. La definición número 1. Aliento, espíritu, definición número 2. Aliento de Dios, definición número 3. Aliento del hombre, definición número 4. Espíritu del hombre. I need a minute to take some meds. So meditate on that for a minute. Marisol, could you come in? Sure. Come on. Oh, wow. Okay. Okay, there we go.
Vamos a leer el versículo número 6 nuevamente. Read verse 6 again. Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Amen. Amen. Now the word breath is neshama. Ahora, la palabra aliento es neshama, That's the spirit of man. es el espíritu del hombre. That means inside you're supposed to praise him. Eso quiere decir que adentro, en lo más profundo, se supone que tú estés adorando al Señor. It's just not songs we sing in the morning on Shabbat. No es tan solo una canción que nosotros cantamos en la mañana, o una canción que cantamos en el Shabbat. You're supposed to praise him on the inside, Se supone que tú lo estés adorando en lo más profundo de tu ser. no matter what is happening to you. No importa lo que te esté pasando. How many of us have ever had a problem doing that? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema haciendo eso? You're going through some problems. Que estás teniendo unos problemas. Everybody has that. Todo el mundo tiene problemas. But you were designed for one purpose, Pero tú fuiste diseñado con un propósito, to praise Jehovah. para adorar a Jehová. But in Egypt, they weren't doing that. Pero en Egipto ellos no estaban haciendo eso. But they were designed to praise him. Pero ellos fueron diseñados para adorar a Jehová. So what happens? ¿Eso qué pasó? What happened is they started to praise other things. Lo que pasó fue que ellos comenzaron a adorar a otras cosas. So when Jehovah sees that, Cuando Jehová ve eso, it is his right to destroy you Él tiene el derecho de destruirte a ti. because you were designed for one purpose. Porque tú fuiste diseñado con un solo propósito. And you choose that purpose. Y tú escogiste ese propósito. Even the animals were designed to praise the Lord. E inclusive todos los animales fueron diseñados para adorar a Jehová. Do animals have souls? ¿Acaso los animales tienen alma? Yes, they do. Claro que sí. According to Bereshit, Genesis chapter 9, verse number 5. De acuerdo con el libro de Génesis. Genesis 9, verse number 5. El libro de Génesis, capítulo 9, versículo número 5. Because Jehovah says, I will demand an accounting from the animals. Porque Jehová dice que Él le va a pedir cuentas a los animales. How can you demand an accounting unless they have something to give to you? ¿Cómo es que tú vas a pedirle cuentas a alguien al menos que ellos no tengan algo para darte a ti? So everything that has breath is meant to praise Elohim. Todo lo que tiene un aliento tiene que alabar a Elohim. But you have choices. Pero tú tienes opciones. The choice is strictly yours and yours alone. Las opciones son estrictamente tuyas y solamente tuyas. I cannot force you to praise Elohim. Yo no te puedo obligar a ti a adorar a Elohim. And on the outside, you can look like you're praising him. Y en la parte de afuera se puede ver estéticamente que tú estás adorando a Dios. For many years, I looked like I was going to Passover, Por muchos años parecía que yo sí estaba yendo o celebrando la Pascua judía, but it was not in here. pero realmente no estaba en lo más profundo de mi ser. But when I met Messiah, Pero cuando yo conocí al Mesías, then it became inside me. entonces ahí fue que realmente estaba dentro de mí. Even though it was my lineage. E inclusive ese era mi linaje. So it's all about love. Entonces se trata todo sobre el amor. You know what? What is love? ¿Qué es el amor? You know, when Adam was asked by the Father, Cuando el padre le hizo la siguiente pregunta a Adán. what was the worst question God ever asked of Adam? ¿Cuál fue la peor pregunta que Dios le hizo a Adán? What was the worst question God ever asked? ¿Cuál fue la peor pregunta que Dios le hizo a Adán? The worst question was this. La peor pregunta fue la siguiente. Who told you you were ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Who told you you were naked? ¿Quién te dijo a ti que tú estabas That desnudo? was the worst question. Esa fue la peor pregunta. Because the Father knew at that point Porque el Padre sabía a partir de ese instante that his creation was no longer worshiping him. que su creación ya no lo estaba adorando a Él. He said, who told you you were naked? Él dijo, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Because before Adam bit the fruit, Porque antes de que Adán mordiera la fruta, he didn't know he was naked. él no sabía que él estaba desnudo. But then somebody else gave him the idea. Pero luego otra persona le dio a él la idea. But he was designed to worship the Father. Él fue diseñado para adorar al Padre. All of us are designed to worship the Father. Todos nosotros fuimos diseñados para adorar al But Padre. ever since Adam made that mistake Desde que Adán cometió ese error and got kicked out of the garden,
y fue echado del jardín del Edén, we have to choose who you love and who you worship. nosotros tenemos que escoger a quién nosotros amamos y a quién nosotros adoramos. Look at verse number 6 again. Miren el versículo número 6 nuevamente. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Let everything that has breath praise Jehovah. Hallelujah. Amen. Amén. This verse reminds us of what? Este versículo nos hace acordar de qué cosa. Anyone wishing to worship Elohim. Todo aquel que desea adorar a Elohim, Because it says, let everything. dice que deje que todo, Anybody wishing to worship Elohim in spirit and in truth toda persona que quiere adorar a Elohim en espíritu y en verdad, will never be stopped from doing that. nunca va a ser detenido en hacerlo. Can anybody ever tell me a verse in the Bible Que una persona, ¿acaso me puede decir un versículo en la Biblia? that God would stop you from worshiping Him? Que Dios te va a detener a ti de adorarlo a Él. Anybody? ¿Alguien? Anybody? ¿Alguien? Bueller? Okay, God would never stop anybody from worshiping Him. Dios nunca va a detener a nadie para que lo adoren. You'll never be stopped from that action. Nunca lo van a detener de cometer esa acción. Now go back to Exodus chapter 12, verse number 12. Ahora vamos de vuelta al libro de Éxodos, 12, verse 12. capítulo 12, versículo 12. For that night I will pass through the land of Egypt and kill all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals. And I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. Amen. Amén. So was God pretty angry? ¿Acaso Dios estaba enojado? He said he was going to execute judgments against all the gods. Él dijo que él iba a ejecutar juicio en contra de todos los dioses. Now the Egyptians had a choice, right? Ahora los egipcios tenían una opción, Because it said everything that has breath praise the Lord. porque dice que todo lo que tiene aliento tiene que adorar al Señor. Now you're not forced to follow those other gods. Ahora tú no estás obligado a seguir a esos otros dioses And you're also not forced to follow the God of all creation. y tampoco tú estás obligado a seguir al Dios de la creación. God did not force Adam and Chava to follow him, Dios no obligó a Adán y Eva a que lo siguieran, but there are ramifications for your actions. pero sí hay consecuencias de tus acciones. So let's take a look at these gods. So vamos a ver a estos dioses. Who were the Egyptians worshiping? ¿A quién estaban adorando los egipcios? Are those gods still alive today? ¿Acaso esos dioses están vivos en el día de hoy? Because are you worshiping one of these gods? ¿Acaso tú estás adorando a uno de esos dioses? And maybe you don't know it. Y quizás tú no lo sabes. Because our God said he's going to execute judgment against all the gods. Porque nuestro Dios dice que Él va a ejecutar un juicio en contra de todos esos dioses. Now, were there many gods? ¿Acaso había muchos dioses? Yes, there were. Oh, claro que sí. Are there many gods today? ¿Acaso hay muchos dioses hoy? I think there's more today than there were then. Yo creo que hay más dioses hoy que en los tiempos de antes. Maybe not more, but more open. Pero quizás no más, pero sí más abiertos. Now, what was the purpose of these gods? ¿Y cuál fue el propósito de estos dioses? That you couldn't go to the God of all creation. Que tú no podías ir al Dios de toda creación. Has anybody ever worshipped one of these gods? ¿Acaso alguno de ustedes ha adorado a uno de estos dioses? Yeah, we all have. Claro que sí. Todos nosotros lo hemos hecho. We all have. Todos nosotros lo hemos hecho. Because if you refuse to do Shabbat, Porque si tú te rehusas a hacer el Shabbat, no, let me rephrase that. no, déjame a decir esto nuevamente. If you refuse to love Shabbat, Si tú te rehusas a amar el Shabbat, then you're worshiping one of these other gods. entonces estás adorando a uno de estos otros dioses. But what were the purpose of those gods in Egypt? Pero ¿cuál fue el propósito de esos otros dioses en Egipto? Do we see those gods in the Brit Hadashah? ¿Acaso vemos estos dioses en el Brit Hadashah? Hold your place there Aguanten su lugar ahí and turn to Revelation chapter 16. y vamos al libro de Revelación capítulo 16. Revelation 16, verse 1 through 6. Vamos al libro de Revelaciones capítulo 16 versículos del 1 al 6. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Revelation 16, verse 1 through 6. Vamos al libro de Revelación capítulo 16 versículo 16. I heard a loud voice from the sanctuary say to the seven angels, go and pour out on the earth the seven bowls of God's fury.
So the first one went and poured his bowl on earth, and disgusting and painful sores appeared on all the people who had the mark of the beast and worshipped its image. The second one poured out his bowl onto the sea, and it became like the blood of a dead person. Every living thing in the sea died. The third one poured out his bowl on the rivers and springs of water, and they turned to blood. Then I heard the angel of the waters say, O HaKadosh, the one who is and was, you who are just in these judgments of yours. They poured out the blood of your people and your prophets, so you have made them drink blood. They deserve it. Amen? Amén. They deserve it. Isn't it very nice to say? ¿Que se lo merecen? ¿Acaso eso es algo bueno para decir? Let's go back to verse number 4. Vamos de vuelta al versículo número 4. The third one poured out his bowl onto the rivers and springs of water, and they turned to blood. Amen? Amén. Did this ever happen before? ¿Acaso esto ha sucedido anteriormente? But this is in the New Testament. Pero esto se encuentra en el Nuevo Testamento. This is the testament of love Pero este es el testamento de amor and grace y gracia and mercy. y misericordia. So whose water is turning to blood? So, entonces, la agua de quién se está convirtiendo en sangre. Can you drink that blood? ¿Tú puedes tomar esa sangre? No. No. So what are you going to do for water? So, entonces, ¿qué tú vas a hacer para obtener agua? How many people can do without water for more than a day? ¿Cuántos de ustedes no pueden vivir sin agua por más de un día? Look at verse 4 again. Miren el versículo número 4 nuevamente. The third one poured out his bowl into the rivers and springs of water, and they turned to blood. Amen? Amén. Why is this relevant for us today? ¿Por qué esto es importante para nosotros en el día de hoy? Because this happened once before. Porque esto ya había sucedido anteriormente. But it's saying it's going to happen in the future. Pero dice que esto va a suceder en el futuro. What's important for us to understand about that? ¿Qué es lo más importante para que nosotros podamos entender sobre eso? That means the people are still worshiping other gods. Eso quiere decir que las personas aún siguen adorando a otros dioses. Write that for your notes. Escriban esa nota. People are still worshiping other gods. Las personas aún continúan adorando a otros dioses. People are still worshiping other gods. Las personas aún siguen adorando a otros dioses. People are still worshiping other gods. Las personas aún siguen adorando a otros dioses. But I thought Jehovah chastised Egypt for all that. Pero yo pensé que Jehová castigó a Egipto por hacer eso. But these people in the future say this won't happen to us. Pero estas personas en el futuro están diciendo, eso no nos va a pasar a nosotros. Because this already happened once before. Porque ya esto había sucedido anteriormente. Now hold your place there in Revelation 16. Ahora aguanten su lugar en Revelación 16. Let's go back to Shemot Exodus chapter 7 this time. Ahora vamos de vuelta a Éxodos capítulo 7. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Shemot Exodus chapter 7, verse 15 through 17. Éxodos capítulo 7, versículos del 15 al 17. Kurt, can I ask you a favor? I need this chair to be pushed in a little further. And Marisol, would you put the pillow on my left side? Sure. 1 second, everybody. Push the chair in just a little bit. Push straight in. That's good. Thank you. Just push it down a little bit. Thank you. Yeah, that's good. Thank you. Thank you both. Shemot Exodus chapter 7, verse 15 through 17. Éxodos capítulo 7, versículos del 15 al 17. Go to Pharaoh in the morning when he goes out to the water. Stand on the riverbank to confront him. Take your hand the staff which was turned into a snake, and say to him, Jehovah the Elohim of the Hebrews sent me to say to you to say, let my people go so that they can worship me in the desert. But until now you haven't listened. So Jehovah says, this will let you know that I am Jehovah. I will take the staff in my hand and strike the water in the river, and it will be turned into blood. Amen?
Amén. Let's go back to verse number 15. Vamos de vuelta al versículo número 15. Go to Pharaoh in the morning when he goes out into the water. Stand on the riverbank to confront him. Take in your hand the staff which was turned into a snake. Amen. Amén. So what's going on there? So, ¿qué es lo que está pasando aquí? What's Pharaoh doing? ¿Qué es lo que está haciendo el faraón? He's going out to worship another god. Está yendo a adorar a otro Dios. He's going out to worship a demon god. Está adorando a un Dios que es un demonio. Now, do we need to know who this god is? ¿Acaso nosotros tenemos que saber quién es este Dios? Yes, we do. Sí, tenemos que saber. Why do we need to know? ¿Y por qué tenemos que saber? Because in Revelation we see it again. Porque en Revelación lo vemos nuevamente. Okay? The god may just have a different name, El Dios quizás tenga otro nombre, but the outcome is still the same, right? pero lo que sucede es lo mismo. What happened in Revelation? Lo que pasó en Revelación. The water turned to blood, right? Lo que pasó en Revelación fue que el agua se convirtió en sangre. So you would think it's the same demon, correct? So, entonces estamos hablando del mismo demonio. Okay, read verse 15 again. Vamos a leer el versículo número 15 nuevamente. Go to Pharaoh in the morning when he goes out to the water. Stand on the riverbank to confront him, taking your hand the staff which was turned into a snake. Amen. Amén. We're supposed to confront people? Tenemos que confrontar a las personas. I thought you're never going to win anybody to Messiah that way. Tú nunca vas a ganar a nadie, no le vas a traer personas al Mesías de esa manera. But in that verse it said, God tells Moshe to confront Pharaoh. Pero en ese versículo, Dios le dijo a Moisés que fuese a confrontar al faraón. Confront somebody while he's worshiping another God, that's not going to be very good. Confrontar a otra persona mientras que está adorando a otro Dios, eso no va a ser nada bueno. How many of us have done that? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? You're drawing a battle line when you do that. Lo que tú estás haciendo es que estás poniendo una línea y estás yéndote a batalla con esa persona. You're drawing a battle line when that happens. Estás haciendo una línea y estás básicamente diciendo, me estoy yendo a una guerra contigo. So what was Pharaoh doing? So, ¿qué estaba haciendo el faraón? He was worshiping. Estaba adorando. So now this God is in Revelation again, right? Ahora este Dios se encuentra en Revelación nuevamente. So let's take a look at who this is. So, vamos a ver quién es este Dios. Why do you want to look at this? ¿Y por qué tú quieres ver esto? So you know not what not to do. Para que tú sepas qué es lo que no debes hacer. Now this God is called Osiris. Ahora este Dios se llama Osiris. He created the world. Él creó el mundo. So Pharaoh's worshiping the creator of the world. So, entonces el faraón está adorando al creador del mundo. He is one of the first 5 gods that created the world. Él fue uno de los 5 primeros dioses que creó el mundo. Osiris was the firstborn, Osiris fue un primogénito and he's the Lord of the earth. y es el Dios de la tierra. So when Messiah says in Revelation So, cuando el Mesías dice en el libro de Revelaciones that he rules the earth, que Él es el Señor de la tierra, el dueño de la you tierra, have to decide who you want to worship. entonces tú tienes que decidir a quién tú vas a adorar. And what does it say in Bereshit 1:1? ¿Y qué es lo que dice en Bereshit 1:1? Elohim created the heavens and the earth. Que Elohim creó los cielos y la tierra. So here we have somebody who's worshiping a fake God. So, aquí tenemos una persona que está adorando a un Dios que es un impostor. But remember, Pharaoh was created to worship who? Pero acuérdense en que el faraón fue creado para que adorase a quién. If Psalm 150 is correct, Si el Salmo 150 es correcto, was Pharaoh created by God? ¿acaso el faraón fue creado por Dios? Everything was created by God. Todo fue creado por Dios. Or let's say Elohim. O vamos a decir Elohim. So now, this one that was created by Elohim Ahora, esta persona que fue creada por Elohim is worshiping the Lord of the earth, está adorando al Dios de la tierra and he's married to Isis. y está casado con Osiris. Osiris is married to Isis. She's the queen. Está casada con Isis, que es la Okay. reina. So now Moses comes out So, ahora ahí viene Moisés and he confronts him. y lo confronta. But we see this happening in Revelation also. Pero vemos esto en el libro de Revelaciones también. Now what's interesting about that? Ahora, ¿qué es lo más interesante sobre eso? Osiris gave Egypt their laws, Osiris le dio a Egipto sus leyes,
Write that for your notes. Escriban esa nota. Osiris gave Egypt their laws. Osiris le dio a Egipto sus leyes. Osiris gave Egypt their laws. Osiris le dio a Egipto sus leyes. Osiris gave Egypt their laws. Osiris le dio a Egipto sus leyes. Who gives us our laws? ¿Y quién nos dio nuestras leyes? Elohim, right? Elohim. So when you're not following those laws, So, cuando tú no estás siguiendo esas leyes, or you say you no longer need those laws, o tú estás diciendo que ya tú no necesitas esas leyes, who are you following? ¿a quién estás tú siguiendo Are you entonces? following Elohim or Osiris? ¿Acaso tú estás siguiendo a Elohim o tú estás siguiendo a Osiris? Well, then you're following Osiris. ¿O estás siguiendo a Osiris? And in Revelation, they're going to be following Osiris again. En el libro de Revelación, ellos van a estar siguiendo a Osiris nuevamente. Because this demon gave them Egypt their laws Porque este Dios le dio a Egipto sus leyes and the religious instruction. y las instrucciones religiosas. Now, what's going on in Revelation? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el libro de Revelaciones? We saw the bowl judgments, right? Vimos el juicio What? del becerro ese de oro. What happens before the bowl judgments? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Las tazas de Copa. las copas. Ujú. We have the seals, right? Tenemos los sellos. And a lot of people die with the seal judgments, right? Y cuando los sellos son rotos, muchas personas mueren. But yet they don't turn. They don't turn Perdón. Pero aún así, ellos no se dan vuelta, no le dan la espalda al pecado. because they're going to follow their God to the death. Porque ellos van a seguir a sus dioses hasta la muerte. Osiris was the king of Egypt, Osiris era el rey de Egipto. and he gave them their values. Y él supuestamente le dio a ellos sus valores. Who gives you your values? ¿Y quién nos da a nosotros nuestros valores? Yeshua gives me my values. Yeshua me da a mí mis valores. It all depends who you love, everybody. Todo depende a quién tú amas. Let's go back to verse number 16. Vamos de vuelta al versículo número 16. And say to him, Jehovah the Elohim of the Hebrews sent me to say, let my people go so they can worship me in the desert. But until now you haven't listened. Amen. Amén. So Moses goes out to Pharaoh So Moisés va hacia el faraón and he tells Pharaoh what? y le dice al faraón qué cosa. You're not listening. Tú no estás escuchando. Has anybody ever told a family member you're not listening? ¿Acaso alguno de nosotros no le hemos dicho a un pariente de nosotros, no me estás escuchando? Has anybody ever told them they're disrespecting God by not keeping the Shabbat? ¿Acaso alguno de ustedes le ha dicho a un pariente de ustedes, tú estás faltándole respeto a Dios al no a guardar el Shabbat? Why did Moses have to say this? ¿Por qué Moisés tuvo que decir esto? This was a term for peace. Porque estos eran términos de paz. Write that down. Escriban esa nota. What are my terms for peace? ¿Cuáles son mis términos de paz? What are my terms for peace? ¿Cuáles son mis términos de paz? What are my terms for peace? ¿Cuáles son mis términos de paz? All depends who you worship, everybody. Todo depende a quién tú estás adorando. So now Moses comes out Entonces, aquí viene Moisés and tells him what? y le dice a él qué cosa. Look at verse 16 again. Miren el versículo 16 nuevamente. And say to him, Jehovah the Elohim of the Hebrews sent me to say, let my people go so they can worship me in the desert. But until now you haven't listened. Amen. Amén. Now Jehovah wants his people to worship him. Ahora Jehová quiere que su gente lo adoren a él. What do you think Pharaoh's going to think of that? Ahora, ¿qué es lo que tú piensas que el faraón va a pensar sobre eso? Well, he's out there worshiping Osiris, right? Mientras que él está allá afuera adorando a Osiris. Now in Revelation we saw the same thing, right? Ahora en el libro de Revelaciones vimos lo mismo. So what do you think it's going to happen if you tell those people the same thing? Ahora que tú piensas que si tú le dices a esa persona la misma cosa, Did it get easier for the Hebrews after that? ¿acaso las cosas se le hicieron más fáciles a los hebreos después de eso? In Revelation, do you think it gets easier? En el libro de Revelaciones, ¿acaso se le hizo más fácil a esos esclavos? Let's go to verse number 17 now. Vamos a ver el versículo número 17 ahora. Anybody want to listen to the rest of this? ¿Algunos de ustedes quieren terminar de escuchar el resto del mensaje? So Jehovah says, this will let you know that I am Jehovah. I will take the staff in my hand and strike the water in the river, and it will be turned into blood. Amen. Amén. How did the stick make the water turn blood? ¿Cómo fue que esa vara que tocó el agua hizo que esa agua se convirtiera en sangre? Now let me ask you another question. Ahora déjame hacerte la otra pregunta. What happens with everything that's living in the water?
¿Qué es lo que sucede con todo lo que está viviendo en el agua? Everything's going to die. Todo va a morir. Now, what are the people going to have to eat? ¿Y ahora qué van a comer la gente? Because they ate a lot of fish, right? Porque ellos comían mucho pescado, But now everything is dead. pero ahora todo está muerto. What do you think the people are going to think? Ahora, ¿qué es lo que tú piensas que esas personas iban a pensar? Well, some might say Osiris is not protecting us. Bueno, quizás algunos pensaron, oh, Osiris no nos está But protegiendo. remember, Pero tienen que acordarse that demon gave Egypt all their laws, que ese demonio le dio a Egipto todas sus leyes, all their religious instruction, todas sus instrucciones religiosas. and he gave them all their values. Y también le dio a los egipcios todos sus valores. So when you read Revelation, So, cuando tú lees el libro de this Revelaciones, demon just changes names. este demonio tan solo se cambia el nombre. Because we see the same thing happening in Revelation. Porque estamos viendo que la misma cosa está sucediendo en el libro de Revelaciones. But you can't understand that Pero tú no puedes entender eso unless you celebrate Pesach. al menos que tú no celebres la Pascua. And you need to understand what each plague meant. Y tú tienes que entender qué es lo que significa cada una de esas plagas. Now the water is full of blood, right? Ahora el agua está llena de sangre. Now how will that affect the other plagues? Ahora, ¿cómo eso va a afectar a las otras plagas? Hold your place there. Aguanten su lugar ahí. Oh, you don't have to hold your place. Turn to Revelation 16, verse 1 through 4. Vamos al libro de Revelaciones, versículo 16, versículos del 1 al 4. Revelation 16, verse 1 through 4. Revelación 16, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Revelation 16, verse 1 through 4. El libro de Revelaciones, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Now what we're looking at in this passage, Ahora lo que estamos aquí viendo en este pasaje how did the first plague affect the next stuff? fue cómo es que la siguiente plaga afectó a las siguientes. I heard a loud voice from the sanctuary say to the seven angels, "Go and pour out on the earth the seven bowls of God's fury." So the first one went and poured his bowl onto the earth, and disgusting and painful sores appeared on all the people who had the mark of the beast and worshipped its image. The second poured out his bowl onto the sea, and it became like blood of a dead person. Every living thing in the sea died. The third one poured out his bowl onto the rivers and springs of water, and they turned to blood. Amen. Amén. Go back to verse number 4. Vamos de vuelta al versículo número 4. The third one poured out his bowl onto the rivers and springs of water, and they turned to blood. Amen. Amén. What happens if you have no clean water? ¿Qué es lo que sucede si no tienes agua limpia? You die slowly. Tú vas a morir lentamente. You're going to die slowly. Vas a morir lentamente. Let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. No water makes you die slowly. Si no tienes agua, tú vas a morirte lentamente. No clean water makes you die slowly. No agua limpia te va a hacer que mueras lentamente. No clean water makes you die slowly. Si no tienes agua limpia, tú vas a morir lentamente. How many people want to die slowly ¿Cuántas personas quieren morir lentamente? and painfully? Y con mucho dolor. Nobody wants to take that? Nadie quiere eso. Well, then you need to understand what Passover is all about. Entonces tú tienes que entender de qué se trata la Pascua. Because when you don't have clean water, Porque cuando tú no tienes agua limpia, everything's going to die. todo va a morir. That's why you need Yeshua. Por eso es que tú necesitas a Yeshua. Because what does Yeshua say of himself? Porque ¿qué es lo que Yeshua dice sobre él mismo? I am the living water. Yo soy la agua viva. I am the living water. Yo soy el agua viva. So you have a choice to make. So tienes una opción que tú tienes, es una decisión que tú tienes que tomar. Who you wish to worship. ¿A quién tú deseas adorar? You can follow the laws of man, Tú puedes seguir las leyes del hombre or you can follow the laws of God. o puedes seguir las leyes de Dios. But you can't just follow the laws of God, Tú tan solo no puedes seguir las leyes de Dios, because that's not good enough for God. porque eso no es lo suficientemente bueno para Dios. Because you have to love the laws of God. Porque tú tienes que amar las leyes de Dios. Now remember, what did Osiris do? Ahora tienes que acordarte qué fue lo que hizo Osiris. He gave them their cultural values. Él le dio el valor de su cultura. Where do your values come from? ¿De dónde vienen tus valores? It comes from a book you're supposed to love. Eso viene de un libro que se supone que tú ames. Let's look at Revelation chapter 16, verse number 2. Vamos a ver el libro de Revelaciones, capítulo 16,
versículo número 2. So the first one went and poured his bowl onto the earth, and disgusting and painful sores appeared on all the people who had the mark of the beast and worshipped its image. Amen. Amén. Did that ever happen before? ¿Acaso eso ha sucedido anteriormente? Did it ever happen where people got disgusting and painful sores? ¿Acaso ha sucedido que las personas han obtenido estas infecciones en su piel que ha sido algo verdaderamente asqueroso? Is this tied together with that other plague? ¿Acaso esto está conectado con las otras plagas? All the plagues of Egypt, Todas las plagas de Egipto, the 10 plagues found in Egypt, las 10 plagas que se encuentran en Egipto, are all tied together todas están entrelazadas with what values those people had. con el tipo de valores que los egipcios tenían. Okay, let's go to Exodus chapter 8. Vamos al libro de Éxodos capítulo 8. Shemot Exodus chapter 8, verse 1 through 4. Éxodos capítulo 8, versículos del 8 al 4, del 1 al 4, Because we just read in Revelation, porque acabamos de leer en el libro de in Revelaciones, verse number 2, en el versículo número 2, what did we read? ¿qué acabamos de leer? Painful sores. Que tenían una infección en la piel muy, muy dolorosa. Okay, let's go back to Exodus. Vamos a ir a Éxodos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Jehovah said to Moshe, say to Aaron, reach out your hand with your staff over the rivers, canals, and ponds, and cause frogs to come up into the land of Egypt. Aaron put out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up, covered the land of Egypt. But the magicians did the same with their secret arts and brought up frogs into the land of Egypt. Then Pharaoh summoned Moshe and Aaron and said, intercede with Jehovah to take away the frogs from me and my people, and I will let the people go and sacrifice to Jehovah. Amen. Amén. Why frogs? ¿Por qué ranas? Why were frogs? ¿Por qué las ranas? Is that another god? ¿Acaso ese es otro Dios? All right, let's take a look at what this god is to the Egyptians. Ahora vamos a ver qué es lo que significa este Dios para los egipcios. Because do we have frogs in the book of Revelation? Porque tenemos ranas en el libro de Revelaciones. There is. Sí hay. We're going to go read that in a little bit. Y vamos a leer eso en un ratito. But you got to understand what you're reading, everybody. Pero tú tienes que entender lo que tú estás leyendo. Why? ¿Y por qué? Because you're never going to understand what's going to happen in the future unless you study the past. Porque tú nunca vas a entender lo que va a pasar en el futuro si tú no estudias el pasado. Let me say that again. Voy a decir eso nuevamente. You're never going to understand what happens in the future Porque nunca vas a entender lo que va a pasar en el futuro, unless you study the past. al menos que no estudies el pasado. Did you ever take a test ¿Acaso has tomado una prueba and get some questions wrong? y has fallado en algunas de las preguntas? Did you go and learn what was wrong? Entonces tú fuiste y aprendiste de la pregunta que sacaste malas, entonces fuiste y aprendiste eso. Did you ever have a teacher say you can take your test over? Tú has tenido un maestro que te ha dicho, ok, fallaste en unas cuantas preguntas, pero puedes volver a tomar la prueba. Anybody ever have a teacher that said you can take the test over? ¿Acaso has tenido un maestro que te ha dicho, no te preocupes, yo te puedo dar de nuevo ese examen? Well, Yeshua says you can take the test over. Yeshua dice que tú puedes volver a tomar ese mismo examen. The Father says his mercies are new every day. La misericordia del Padre es nueva todos los días. He does not want you to fail the test. Él no quiere que tú fracases la prueba. So we see this happening in Revelation, right? Entonces estamos viendo que esto está pasando en nuestra relación. So you got to go see where it happened first to understand what happens in the end. Entonces nosotros tenemos que ver cuándo fue que esto tomó lugar primero para que nosotros sepamos qué es lo que va a suceder al final. So who is this frog god? Entonces, ¿quién es este Dios rana? It's called Heket. Se llama Heket. It's the goddess of fertility. Es la diosa de la fertilidad. What's the biggest problem going on in America and the worldwide today? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en los Estados Unidos y en el mundo entero? People are having problems having children. Que las personas están teniendo problemas teniendo niños. Okay. Now who is this god ¿Quién es Egypt. este Dios in Egypt? en Egipto? She's the wife of Kanun, Es la esposa de Canún, the creator god.
el Dios creador. So we got another creator. So, ¿tenemos otro creador? Yeah, there were 5 creators in Egypt, Sí, en Egipto tenían 5 creadores. and we only have one creator. Y nosotros tan solo tenemos un creador. And what did this God do? ¿Y qué fue lo que hizo este Dios? He created each person on the potter's wheel. Él creó a cada persona él fue como un alfarero. And then this woman breathed life into the person on the wheel, on the potter's wheel. Y luego esta mujer vino y le dio su aliento de vida a cada una de estas personas que fueron creadas por el alfarero. And then what happened? ¿Y luego qué pasó? Those gods put you in your mother's womb. Y luego esos dioses te cogieron a ti y te pusieron en el vientre de tu madre. Why do you need to know this? ¿Y por qué tú tienes que saber eso? Because Satan loves to counterfeit our God. Porque Satanás es un farsante. Because we see this happening in Revelation again, right? Porque nosotros vemos que esto sucede en el libro de Revelaciones nuevamente. So this God So este Dios puts the person on the potter's wheel, pone la persona ahí en el alfarero ahí en su máquina, como sea. and then breathes life into us, Y luego nos da el aliento de vida. and then puts us in our mother's womb. Y luego nos pone a nosotros en el vientre de nuestra So we madre. got 2 Jeremiah references and 1 Genesis reference. So, tenemos 2 referencias al libro de Jeremías y entonces tenemos una referencia al libro de Génesis. Now what came first? ¿Qué vino primero? Did the Bible come first, ¿Acaso la Biblia vino primero? or did Egypt come first? ¿O Egipto vino primero? Well, the Bible came first. No, la Biblia vino primero. Came first in the garden, right? Vino primero en el jardín del Edén. Because when they bit the fruit, what happened? Porque cuando mordieron la fruta, ¿qué sucedió? Adam knew he was naked. How? Adán supo que estaba desnudo. ¿Y cómo? He ate from the tree of knowledge, right? Porque él comió la fruta del árbol del conocimiento. So the scriptures come to us in the Garden of Eden. So, las escrituras vienen hacia nosotros en el jardín del Edén. They get written down after we leave Egypt. Entonces, después que nosotros dejamos a Egipto, es que lo pusieron todo por escrito. Now, this God in Egypt Ahora, este Dios en Egipto was also involved in the resurrection of the deceased también estaba envuelto en la resurrección de las personas que habían fallecido. and was called a miracle worker. Y lo hacían llamar que era un Dios milagroso. So, what happens in the seal judgments in Revelation? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los sellos del libro de Revelaciones? What happens in the 4th seal judgment? ¿Qué pasa cuando el cuarto sello es abierto? How many people die, Kurt? ¿Cuántas personas mueren? 25% of the world. 25% del mundo va a morir. And if you don't have God, Y si tú no tienes a Dios, you're going to start praying to somebody to resurrect your dead loved one. tú vas a comenzar a rezarle a otro Dios para que resucite a tus parientes que hayan fallecido. So why is this God associated with frogs? Entonces, ¿por qué este Dios está asociado con las ranas? Does a frog have 1 baby or 2 babies? ¿Acaso la rana tiene un bebé o 2? No, they have thousands at a time. No, porque ellos tienen miles a la misma vez. Now go back to Revelation chapter 16, Ahora vamos de vuelta al libro de Revelaciones capítulo 16, verse 12 through 14. versículos del 12 al 14. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Are we still going out? Are we still streaming? Praise the Lord. Amén. Revelation 16, verse 12 through 14. Revelación a capítulo 16, versículos del 12 al 14. The 6th one poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water dried up, in order to prepare the way for the kings from the east. And I saw 3 unclean spirits that looked like frogs. They came from the mouth of the dragon, from the mouth of the beast, from the mouth of the false prophet. They are miracle-working demonic spirits which go out to the kings of the whole inhabited world to assemble them for the war of the great day of Jehovah Sabaoth. Amen? Amén. Go back to verse number 13. Vamos de vuelta al versículo número 13. And I saw 3 unclean spirits that looked like frogs. They came from the mouth of the dragon, from the mouth of the beast,
from the mouth of the false prophet. Amen. Amén. Why do you see three? ¿Por qué vemos tres? What did I say earlier? ¿Qué fue lo que dije yo anteriormente? Satan is always trying to copy God. Satanás siempre está intentando copiar a Dios. So we have from the mouth of the dragon, the beast, and the false prophet. So tenemos de la boca del dragón el falso profeta Are they successful? y la bestia también. ¿Acaso ellos van a triunfar? Yes, Sí, because God is have to do the same thing again sí, porque Dios va a tener que hacer lo mismo de nuevo, as he did all the way back in Egypt. como él hizo en Egipto. Are you getting how important it is to study the holy days? Ustedes están entendiendo la importancia de estudiar estos días santos. Now, as a kid, even though I went through school, Ahora, cuando yo era un niño, a pesar de que yo fui a la escuela, nobody in my yeshiva ever taught this. ninguna persona en mi yeshiva donde yo iba estaban enseñando esto. Does anybody ever have their Christian pastor teach this? ¿Acaso alguno de ustedes, sus pastores cristianos, le enseñaron esto? No? No, no. Is this good information to have? Es excelente. Esta es una información que es absolutamente excelente de tener. So we got these three demons. So, tenemos estos tres demonios. But are people not going to follow them? They're going to say, that's a demon, I'm not going to follow it. So, ¿acaso las personas van a decir, no, eso es un demonio, yo no voy a seguir a eso? No. No. Why? ¿Por qué? Because Yeshua called us dolphins. Porque Yeshua nos llamó a nosotros delfines. No, he didn't call us dolphins. What did he call us? No, Él no nos llamó a nosotros delfines. Called us sheep. Él nos llamó a nosotros ovejas. Why did he call us sheep? ¿Y por qué nos llamó ovejas? Are sheep smart or dumb? ¿Acaso las ovejas son inteligentes o son un poquito tarudas? They are really dumb. No, son bien tarudas, son bastante brutas. If you don't study the past, Si no estudian el pasado, you don't know what the future holds for you. no vas a saber lo que el futuro tiene para ti. Look at verse 13 again. Vamos a ver el versículo número 13 nuevamente. And I saw three unclean spirits that looked like frogs. They came from the mouth of the dragon, from the mouth of the beast, the mouth of the false prophet. Amen. Amén. So you have to understand what the frog is. So, tú tienes que entender lo que es una rana. That frog was what? ¿Esa rana era qué? A god that was found in Egypt. Un dios que se encontraba en Egipto. A demon god that mimicked our Elohim. Un dios demonio que estaba imitando a Elohim. Remember that God put us on the potter's wheel? ¿Ustedes se acuerdan que este Dios nos puso en la rueda del Padre? What does our God say? ¿Y qué es lo que dice nuestro Dios? I am the potter and you are the clay. Yo soy el alfarero y tú eres la Joshua. Y gracias. Y tú eres el barro. Gracias, se me fue. Okay. Y tú eres el barro. Who breathed life into man? ¿Y quién le dio el aliento de vida al hombre? Elohim did. Elohim fue. So you need to understand that when you're reading Revelation. So, tú tienes que entender eso cuando estás leyendo el libro de But if you're Revelaciones. not celebrating Pesach, Porque no estás celebrando la Pascua judía. and that is Jehovah's holy day, right? Y ese es un día santo que le pertenece a Then you're Jehová. going to be judged like Egypt Que tú vas a ser juzgado como Egipto. because you're going to be following these three unclean spirits that we find in Revelation 16, verse 13. Porque tú vas a estar siguiendo a estos tres demonios dioses que son impuros. Let's look at verse 13 again. Vamos a ir de vuelta al versículo número 13. And I saw three unclean spirits that looked like frogs. And they came from the mouth of the dragon, from the mouth of the beast, and from the mouth of the false prophet. Amen. Amén. Don't people know that this is a false prophet? ¿Acaso las personas no saben que esto es un falso profeta? How many women prophets do we have in the Bible? ¿Cuántas mujeres profetizas tenemos en la Biblia? Anybody? Why do we have all these women prophets out there now? ¿Por qué tenemos tantas mujeres que son profetizas allá afuera en el mundo? Don't these people know that that's not their job? ¿Acaso estas mujeres no saben que ese no es su trabajo? So we got the dragon, the beast, and the false prophet. So tenemos el dragón, la bestia y el falso profeta. And what's interesting about verse 13? ¿Y qué es lo más interesante del versículo número 13? It's been written for about 2,000 years, everybody. Esto ha sido escrito por más de 3,000 años, But people don't change. pero las personas no cambian. So you want to go a little further?
¿Quieres seguir o a proceder un poco más? Let's go to Exodus, Shemot Exodus chapter 8, Vamos a el libro de Éxodos capítulo 8, verse 16 through 19. versículos del 16 al 19. Anybody learn anything here today? ¿Están aprendiendo algo? Everybody got it? Jehovah said to Moshe, get up early in the morning. Everything's happening in the morning. Stand before, stand before. I don't want to read again. Jehovah said to Moshe, sometimes you read stuff and it's like, it hits you. Jehovah said to Moshe, get up early in the morning. Well, he is 80. Stand before Pharaoh when he goes out to the water and say to him, here's what Jehovah says, let my people go so that they can worship me. Otherwise, if you won't let my people go, I will send swarms of insects on you, your servants and your people, and into your houses. The houses of the Egyptians will be full of swarms of insects, gnats, and likewise the ground they stand on. But I will set apart the land of Goshen, where my people live. No swarms of insects will be there, so that you can realize that I am Jehovah right here in the land. Yes, I will distinguish between my people and your people, and this sign will happen by tomorrow. Amen. Amén. Let's go back to verse 17. Vamos de vuelta al versículo número 17. Otherwise, if you won't let my people go, I will send swarms of insects on you, your servants, your people, and into your houses. The house of the Egyptians will be full of swarms of insects. Likewise, the ground they stand on. Amen. Amén. What'd you notice there, everybody? ¿De qué se están dando cuenta ahí? On you, ¿En ti? on your servants, ¿En tus sirvientes? and your people, ¿Y tu gente? and your houses. ¿Y a tus casas? So basically, three things. Son básicamente tres cosas. You, Tú, your servants, tus sirvientes and your houses. y tus casas. So is this another God? ¿Acaso esto es otro Dios? Okay. This is another God called Geb. Este es otro Dios que se llama Geb. This one was a royal God. Este Dios era de la realeza. He has a throne. Tiene un trono. What does Satan want? ¿Y qué es lo que Satanás quiere? The throne of God. El trono de Dios. Now, what happens in Revelation chapter 6? Ahora, ¿qué es lo que sucede en Revelación capítulo 6? A day's wages for a loaf of bread, right? Tienes que trabajar un día completo para poder comprarte un pan. Well, this God Geb in Egypt was a God of food. Bueno, este Dios, Geb en Egipto, era el Dios de la comida. He was a God of earthquakes. Era el Dios de los terremotos. What's going on around the globe right now? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo A entero? lot of big earthquakes, right? Muchos terremotos, muchos grandes terremotos. From flies. Y moscas. This God was the king of all gods, Este demonio, este Dios, era el rey de todos los dioses. but this royal God in Egypt Pero Dios de la realeza en Egipto gave up his throne dio su trono so his son can rule. para que su hijo pudiese ser el rey. Let me say that again. Déjame decir eso nuevamente. This God of Egypt Este Dios egipcio had the throne, tenía el trono, but he gave up his throne pero le dio el trono, so his son can rule. le dio el trono a su hijo para que su hijo pueda ser el rey. Mimicking of our Messiah. Está hablando de nuestro Mesías. This God gave up his throne, Porque Dios dejó su trono, dio su trono, and this God was also the God of healing, y este era un Dios también que sanaba. particularly scorpion stings. Particularmente él sanaba la mordida de los escorpiones, Scorpion stings. la picada de Do we escorpiones. find scorpions in our Bible? ¿Acaso nosotros encontramos escorpiones en nuestra Biblia? Hold your place there. Aguanten su lugar ahí Turn to Revelation 9. y vamos a ir a Revelación capítulo 9. Anybody learn anything here today? ¿Están aprendiendo algo?
Revelation 9, verse 1 through 6. Revelación capítulo 9 versículos del 1 al 6. Now we're looking for scorpions. Ahora estamos buscando a los escorpiones. The fifth angel sounded his shofar, and I saw a star that had fallen out of heaven unto earth. He was given the key to the shaft leading down to the abyss. He opened the shaft of the abyss, and there went up smoke from the shaft like the smoke of a huge furnace. The sun was darkened, and the sky too, by the smoke from the shaft. Then out of the smoke and onto the earth came locusts, and they were given power like power scorpions have on earth. They were instructed not to harm the grass on the earth, any green plant or any tree, but only the people who did not have the seal of God on their foreheads. The locusts were not allowed to kill them, only to inflict pain on them for 5 months. And the pain they caused was like the pain of a scorpion sting. In those days people will seek death but will not find it. They will long to die, but death will elude them. Amen. Amen. Then they must not be living in Canada. Seguramente que no están viviendo en Canadá. All right. Let's look at verse number 5. Vamos a ver el versículo número 5. The locusts were not allowed to kill them, only to inflict pain on them for 5 months. And the pain they caused was like the pain of a scorpion sting. Amen. Amen. Imagine being in pain like that for 5 months. Imagínate estar pasando por un dolor tan profundo por 5 meses. Now, why are they in pain for 5 months? ¿Y por qué estas personas están pasando por este profundo dolor por 5 meses? Because God gave them the chance. Porque Dios les dio a ellos una oportunidad. Because if you understand Pesach, Porque si tú entiendes la Pascua judía, you understand the locusts, tú entiendes las langostas okay? And then you understand when this has a scorpion sting. y también tú entiendes lo que cuando hablan de la mordida, de la picadura del escorpión. How many people have ever been in intense pain? ¿Cuántas personas han tenido un dolor bien intenso? How long did it last? ¿Y cuánto ha durado? 24 hours? 24 horas, 5 months. 5 meses. Now these were locusts that had a scorpion sting. Ahora, estos son langostas que tienen la ponzoña del escorpión. Do locusts sting? ¿Acaso las langostas, ellos te pican? No, but these will. No, pero estos, los que va a enviar Jehová, sí the- te van a picar. But the key is the locust. Pero la palabra clave es langosta. And what happens? Do you die from a scorpion sting? ¿Y qué sucede? ¿Tú te vas a morir de esa picadura de escorpión? It said most adults don't die. Children and elderly do. Dicen que la mayor parte de los adultos no mueren, pero que los niños y los ancianos sí pueden morir de una picadura de un escorpión. But what happens when it stings? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede cuando te pica? You have a hard time breathing. Vas a tener problemas respiratorios, You get a massive headache. te va a dar un dolor de cabeza muy intenso, You start to drool, vas a empezar, la saliva se te va a salir de la boca, sweat, vas a empezar a sudar, slurred speech. la manera de hablar se te va a ver afectada. Maybe that's what happened to me. Bueno, quizás eso fue lo que me pasó a mí. Nausea, Náusea, vomiting, vas a vomitar, high blood pressure, la presión se te va a subir and your heart begins to race. y tu corazón va a comenzar a palpitar rápidamente. And all you had to do was choose God, and this won't happen. Y todo lo que tú tenías que haber hecho es escoger a Dios para que esto no te sucediera. Let's read verse 5 again. Vamos a leer el versículo número 5 nuevamente. The locusts were not allowed to kill them, only to inflict pain on them for 5 months. And the pain they caused was like pain of a scorpion sting. Amen. Amén. Why didn't they kill you? ¿Por qué no te mataron? Because that's mercy. Porque eso es misericordia. Because you're going to have that 5 months to choose God. Porque tú vas a tener 5 meses para que tú escojas a Dios. How many people are going to choose God at that point? ¿Cuántas personas en ese punto, cuando lleguen a ese punto, cuántas personas van a escoger a Dios? I don't think many will, Yo no creo que muchos van a escoger a Dios. because most will get angry. Porque muchas de las personas se van a tener mucho coraje. But why 5 months? ¿Pero por qué 5 meses? 5 is the number of grace. Porque el número 5 es el número de gracia.
And I'll go back to Exodus 8, Ahora vamos de vuelta a Éxodos capítulo 8, verse 18 and 19. versículos del 18 al 19. Shemot 8, Exodus 8, verse 18 and 19. Éxodos capítulo 8, versículos del 18 al 19. I will set apart the land of Goshen, where my people live. No swarms of insects will be there, so that you can realize that I am Jehovah right here in the land. Yes, I will distinguish between my people and your people, and the sign will happen tomorrow. Amen. Amén. So does this carry over to the book of Revelation? ¿Acaso esto nos lleva al libro de Revelaciones? Oh, is God the same yesterday, today, and forever? ¿Acaso Dios no es el mismo ayer, mañana y siempre? So if He set us apart once, Entonces, si Él nos apartó una vez, then He can do it again, right? Él lo puede hacer otra vez. But here's your question: Pero aquí es la siguiente pregunta. why would He do it for you? ¿Por qué Él lo haría por ti? Let's write it down. Vamos a escribir la siguiente nota. Why would God separate me? ¿Por qué Dios te va a separar a ti? Why would God separate me? ¿Por qué Dios te va a separar a ti? Why would God separate me ¿Por qué Dios te va a separar a ti, a mí? as His people, Como su gente, as His people, como su gente, as His people? como su gente. Let's read verse 18, 19 again. Vamos a leer versículos 18 y 19 nuevamente. But I will set apart the land of Goshen where my people live. No swarms of insects will be there, so that you can realize that I am Jehovah right here in the land. Yes, I will distinguish between my people and your people. The sign will happen by tomorrow. Amen. Amén. He's going to be right there with you Él va a estar ahí mismo contigo. if He sees that you love Him more than anything else. Si Él ve que tú lo amas a Él más que a nada en el mundo. Where do we start off this lesson? ¿Cómo fue que comenzamos esta lección? Yeshua is saying, prove to me you love me. Yeshua estaba diciendo, pruébame a mí que tú me amas. And He says He's going to be right there with you. Y Él dice que Él va a estar ahí contigo. Why would He be there? ¿Y por qué Él va a estar ahí contigo? Now, were the people living in Israel at this time? Ahora, ¿las personas estaban viviendo en Israel en estos tiempos? No. No. So He can go anywhere, right? Él puede ir a donde sea. So you don't have to be living in Israel to have this happen. Tú no tienes que estar viviendo en Israel para que esto te suceda a ti. But what do you need? Pero ¿qué es lo que tú sí To be necesitas living separated. para estar viviendo apartado? Write that for your notes. Escriban esta nota. I need to live separated. Yo necesito vivir apartado. I need to live separated. Yo necesito vivir apartado. I need to live separated. Yo necesito vivir apartado. And then He says what in verse 8? Y luego, entonces, ¿qué cosa dice en el versículo número 8? The bugs won't affect you. Que esos animales, insectos, no te van a afectar a ti. Look at verse 18 again. Miren el versículo número 18 nuevamente. I will set apart the land of Goshen where my people live. No swarms of insects will be there, so that you can realize that I am Jehovah right here in the land. Amen. Amén. Amén. He wants you to realize that He's with you. Él quiere que tú te des cuenta que Él está contigo. Now, were these people following the law? Ahora, ¿acaso estas personas estaban siguiendo la ley? No. No. But He had separated His people for a purpose. Pero Él había apartado a su gente por un propósito. Now look at verse 19. Ahora miren el versículo número 19. I will distinguish between my people and your people, and this sign will happen by tomorrow. Amen. Amén. Who's going to distinguish? ¿A quién Él va a distinguir? Elohim is. Elohim. He's going to look inside you. Él va a mirar adentro de ti. He's going to see if you're different or not. Y Él va a ver si tú eres distinto o no lo eres. Now, why is this important for us today? Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros en el día de hoy? Because you have the complete Jewish Bible. Porque tú tienes la Biblia completa judía. You don't just have the Old Testament, you have the New Testament also. Tú tan solo no tienes el Antiguo Testamento, tú también tienes el Nuevo Testamento. And why are we more responsible? ¿Y por qué somos más responsables? Because we have Yeshua's example. Porque tenemos el ejemplo de Yeshua. What did Yeshua say? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Follow me. Síganme, Follow me. síganme. Then when God distinguishes between His people and the pagans, Y luego cuando Dios distinga entre su gente y los paganos, He's going to look inside you Él va a mirar dentro de ti and see if you're different. y va a ver si tú eres distinto. Let's go to Shemot Exodus chapter 8, verse number 24 now.
Vamos al libro de Éxodos, capítulo 24. 24. This is the fourth plague, and we're going to end there. Jehovah did it. Terrible swarms of insects went into Pharaoh's palace and into all his servants' houses. The insects ruined the entire land of Egypt. Amen. Amén. Bugs killed the land. Los animales mataron la tierra. And Brad Will's saying it must be North Carolina. Now, what was this? Ahora, ¿qué cosa es esto? This was another god of Egypt. Esto era otro dios de Egipto. And this one was called Amun-Ra. Y este era llamado Amun-Ra. This is the creator of the universe. Este es supuestamente el creador del universo. Are you seeing a pattern here, everybody? ¿Estás viendo el patrón? Everybody's trying to get our God's glory. Todo el mundo está intentando obtener la gloria de nuestro Dios. But all of us know the Lord inside of us. Pero todos nosotros conocemos al Señor que está dentro de nosotros. And this God of Egypt Y este Dios de Egipto is known by 92 different names. es conocido por 92 nombres distintos. Isn't our God known by many names? ¿Acaso nuestro Dios es conocido por muchos nombres? Yes, he is. Sí, claro que sí. Okay. This is another one of the creators of the world. Ahora vamos a hablar de otro creador del mundo. Okay. And this one is a God of war. Y este es el Dios de la guerra. What did Miriam sing about in Exodus 15? ¿De qué estaba hablando, cantando Miriam en Éxodos 16? That our God is a God of war, right? Que nuestro Dios es un Dios de guerra. Oh. So what some people are saying, Entonces lo que están diciendo algunas personas. see, your Bible is just a copy of Egypt. Entonces la Biblia de ustedes es prácticamente una copia del libro que tenemos en That's Egipto. what the devil wants you to think. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Let me ask you this question. Pero déjame hacerte la siguiente pregunta. What came first, the chicken or the egg? ¿Quién vino primero, la gallina o el huevo? How many people say the egg? ¿Cuántas personas dicen el huevo? No, the chicken. No, la gallina vino primero. Because God made the chicken first. Porque Dios creó la gallina primero. That's why we know he's Jewish. Por eso es que nosotros sabemos que él es judío. Now this God also, this Amun-Ra, Ahora, este Dios, Amun-Ra, he is also called the concealed God. este también se llamaba el Dios que estaba como en secreto. Everybody's seeing a pattern here? ¿Están todos viendo el patrón? And this God was known as the air God. Y este Dios era conocido como el Dios del aire. This God was a God you couldn't see. Este Dios era un Dios que tú no podías ver. Oh, just like our God. Oh, exactamente como nuestro Dios. Let's go back to Exodus 12, Vamos de vuelta a Éxodos capítulo 12, verse 12 through 14. versículos del 12 al 14. For that night I will pass through the land of Egypt and kill all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals. I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. The blood will serve you as a sign marking the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you. When I strike the land of Egypt, death blow will not strike you. This will be a day for you to remember and celebrate as a festival to Jehovah. From generation to generation, you are to celebrate it by perpetual regulation. Amen. How Amen. how many people want to celebrate Passover now? ¿Cuántos de ustedes quieren celebrar la Pascua judía? How many people have a different view of Passover now? ¿Cuántos de ustedes tienen un punto de vista distinto de la Pascua judía? A much Ahora, more, go ahead, a much more complete understanding. ¿cuántos de ustedes tienen un entendimiento más completo de lo que se trata de celebrar la Pascua judía? And this is only four of the gods of Egypt. Y eso es tan solo 4 de los dioses de Egipto. Because look at verse 12. Porque miremos el versículo número 12. For that night I will pass through the land of Egypt. I will kill all the firstborn in the land of Egypt, both men and animals. I will execute judgment against all the gods of Egypt. I am Jehovah. Amen. Amen. So people are saying, we don't need to study this. So, las personas están diciendo, no tenemos que estudiar esto. But if you're going to celebrate to Jehovah, Pero si tú vas a celebrar para Jehová, you have to know why you're leaving Egypt. tú tienes que saber la razón por la cual tú estás dejando Egipto. Because this pops up in the desert, everybody.
porque esto sale a reducir en el desierto. Because remember we talked about the golden calf? Porque ustedes se acuerdan que estuvimos hablando del becerro de oro. Where did it come from? ¿Y de dónde salió? Egypt. Egipto. See, they left Egypt, but Egypt didn't leave them. Estas personas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Who's going to execute judgment? ¿Quién va a ejecutar ese juicio? The creator of the universe. El creador del universo. That's the Father. Ese es el Padre. Look at verse 14. Miren el versículo número 14. This will be a day for you to remember and celebrate as a festival to Jehovah from generation to generation. You are to celebrate it by a perpetual regulation. Amen. Amén. He says he's going to execute judgment Él dice que Él va a ejecutar el juicio against all the gods. en contra de todos los dioses. So before we get to Pesach, everybody, Entonces, antes de nosotros llegar a la Pascua judía, choose this day who you love. tienen que escoger este día a quien tú vas a amar. Do you love the gods of this world or do you love the gods of the next world? ¿Tú amas al Dios tú amas a los dioses de este mundo o tú amas al verdadero Dios? You have to choose for yourself. Tú tienes que escoger por ti mismo. I cannot choose for you. Yo no puedo escoger por ti. If you don't fear Jehovah, Si tú no sientes a Jehová, you should fear his wrath. entonces si tú no le temes a Jehová, tú le tienes que temer a su furia. If you're not for him, Si tú no estás para él, then you are against him. entonces estás en contra de Because él. this day is coming very soon. Porque este día se aproxima muy rápidamente. Verse 14 said, El versículo 14 dice, this is a festival to Jehovah. este es un festival que es para Jehová. And everybody was meant to praise him, right? Y todo el mundo se supone que lo esté adorando a él. The thing about this is this. La cosa es la siguiente. All are invited. Todos están invitados. All are welcome to come. Todos están bienvenidos, son bienvenidos. But you can only come Pero tú tan solo puedes venir if you leave the other gods behind you. si tú dejas a los otros dioses atrás. And you prove who you're going to serve. Y tú compruebas a quién tú vas a servir. Amen. Amén. Amen. Amén. Let's just close with some prayer. And somebody get my wife, please. Thank you, Lord, for this wonderful day. Gracias, Señor, por este día maravilloso. If you're out there Si te encuentras allá afuera and you want to leave bondage from a demon god, y quieres dejar la esclavitud, que estás bajo un demonio, que es un dios, demonio, this can be done esto se puede hacer by saying a simple, short prayer. al decir una sencilla y corta oración. If you want to accept Messiah today, Si tú quieres aceptar al Mesías hoy, you have to do this. tienes que hacer lo You siguiente. have to give your heart to him. Tienes que darle tu corazón a Él. You have to give your soul to him. Tienes que entregarle tu alma. And he's going to know if you do it for truth. Y él va a saber si tú lo vas a hacer en verdad. And how do you do this? ¿Y cómo tú haces esto? You have to say a short prayer, but you have to mean it in your soul. Tienes que decir una pequeña y corta oración, pero tienes que realmente sentirla en tu alma. So you want to accept Yeshua for the very first time? So, si tú quieres aceptar a Yeshua por primera vez en tu vida, Say these words after me. di estas palabras después de mí. Say, Yeshua, Di, I accept you today. Yeshua, yo te acepto a ti en el día de hoy. I accept your forgiveness. Yo acepto tu perdón. I ask for your forgiveness. Te pido perdón. I ask you to wash me, Te pido que me limpies, clean me, que me laves, give me something, give me a new life. que me des una nueva vida. If you said those words for the very first time Si tú has dicho estas palabras por primera vez and you meant them in your heart, y las has sentido en tu corazón, then you're born again. entonces tú has nacido de But, nuevo. but Yeshua said this. Pero Yeshua dijo lo siguiente: If you don't profess him before man, si tú no lo profesas a él ante los he hombres, cannot profess it before his Father and his angels. él no te puede profesar a ti delante de su Padre y de sus ángeles. If you accepted Yeshua for the very first time, Si has aceptado a Yeshua por primera vez, let's lift up your hands so we can pray with you. levanta tus manos para que oremos por ti. You're hearing this on radio, television, or internet. Si estás viendo esto en el radio, televisión o en el internet, Just let us know so we can pray with you. déjanos saber para que podamos orar por ti. In your name, Yeshua. En el nombre de Yeshua. Everybody says amen. Todos digamos amén y amén. Universal. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please
consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer.